Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Donald Trump es un peligro para los Estados Unidos y para el resto del mundo. Él seguirá siendo un gran peligro hasta que deje de ser presidente, debido a que el peligro deviene de serios impedimentos mentales de Trump que no son tratados y los cuales son mayormente inmunes a tratamiento. Los autores de esta obra merecen la gratitud de la nación y, lo más importante, nuestra más profunda atención y respuesta política. Un agradecimiento especial se merece la editora, la doctora Brandy X. Lee, quien provee, en lenguaje económico, el bien público global de organizar este extraordinario conjunto de análisis, mientras agrega a su propia voz, liderazgo y pericia. Los autores son líderes profesionales en salud pública que hablan en nombre de la salud pública y en contra de lo equivocada y mal interpretada que está la regla Goldwater de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA por sus siglas en inglés. Como varios autores dejan claro, APA tiene mucho que hacer en materia de autocorrección. Sus contrapartes psicológicos ya han sido parte institucional del régimen gubernamental de tortura durante la administración de Bush y generalmente se han rehusado a educar al público del inminente daño causado por la incapacidad mental de los políticos, tal vez por el miedo a las represalias de estos líderes. Un rayo de esperanza de la APA es la reciente atención de la asociación a las consecuencias de la salud mental de la acción humana al cambio climático, a pesar de los grandes esfuerzos de la administración Trump por bloquear acciones efectivas sobre cambio climático. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Esta emisión continuamos hablando de este personaje nefasto de la historia contemporánea, del momento histórico que nos ha tocado vivir a todas y todos en este planeta. Ya no solo pensemos en México, ya no solo pensemos en el continente, pensemos en un planeta que está amenazado por las acciones, por las palabras y por los desvaríos de este personaje llamado Donald J. Trump. Lo que estamos leyendo es un resumen traducido pues al vapor que hace un sumario de dos libros muy interesantes que se refieren sobre todo al estado mental de Donald Trump. El peligroso caso de Donald Trump en dos ediciones que, como decía el texto, están editadas por la doctora X. Lee o X. Lee, que hacen varios autores pues un análisis del comportamiento de Donald Trump desde su pasada administración e incluso su historia de vida, y que hoy resultan mucho más necesarios de lo que podríamos creer. Hay una fortísima crítica a este libro, que por cierto no ha salido en español y es un poco complicado conseguirlo. Hay plataformas, por ejemplo Amazon, que lo tiene en catálogo, pero no es posible o no me ha sido posible hasta el momento adquirir este libro. Repito, no hay una traducción al español, por lo tanto lo que vamos a ocupar en esta emisión de Letras Militantes es este resumen que pude conseguir sobre lo que trata este libro, que es el peligroso caso de Donald Trump. Repito, ha sido muy criticado prácticamente por la academia, por las instituciones de los Estados Unidos en materia de psicología y psiquiatría, porque este término, esta regla Goldwater, obliga a los especialistas, a los médicos, a los terapistas, a no dar a conocer este tipo de cosas, no hacer un perfil o un diagnóstico que se haga público, mucho menos de un personaje público. Parece que hay incluso restricciones legales en la ley de los Estados Unidos. Sin embargo, pues ellos han decidido desafiar esta postura institucional y han decidido hacer la publicación de este libro con estos análisis y diagnósticos que hacen sobre la persona de Donald Trump. Es importante, ya lo mencionábamos desde la emisión pasada, tener muy claro
que Donald Trump no es en sí mismo el corazón de la maldad estadounidense que hoy estamos viendo, ¿no? Él mismo ya reconoce en entrevistas que es un dictador y se atreve a decir que a veces es necesario tener un dictador. Bueno, eso si nos vamos a los países que han padecido una auténtica dictadura militar, como el caso de Chile, Argentina, todo el cono sur en México y en otros continentes, en África, en Asia, incluso en Europa, donde han sido víctimas de estos gobiernos totalitarios, militaristas, en donde todas las libertades son extinguidas por el mandato de esta cabeza gubernamental que es el dictador. Bueno, pues ya nos imaginamos que si frente a la hipocresía, porque sabemos que Estados Unidos se ha manejado siempre de manera hipócrita, el gobierno de los Estados Unidos, hay que aclarar, se ha manejado con hipocresía sobre su intervención en otros países. Bueno, hoy lo hacen de una manera muy descarada, pero que más que hablar de honestidad o de honradez de sus gobernantes, lo que habla es de un cinismo abierto, de un reconocimiento sin el menor trazo de culpa, porque pues piensan que están haciendo lo correcto, que esa es su misión en la vida. Ya lo habíamos visto en el programa anterior, cuando abordamos la doctrina Monroe y pues todo este proceso histórico de desarrollar ese colonialismo, ese imperialismo, de invadir, de saquear territorios, de apropiarse de territorios y de sus riquezas. Bueno, pues es parte de esta estructura gubernamental de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy es novedoso la manera en como el propio Donald Trump pues se refiere a esto, ¿no? En la manera déspota, prepotente, grosera, vulgar, en la que se maneja como gobernante, como primer mandatario de un país frente a los medios masivos de comunicación, frente a sus homólogos de otros países, a los cuales no duda en insultar, en humillar, en molestar constantemente a través de, ya tiene hasta su propia red social que se llama Truth Social o Verdad Social, que recordemos, como también lo hemos dicho en este programa, en otras ocasiones, tiene que ver no con la verdad, sino con la posverdad, lo que ya no se ciñe a hechos, no se ciñe a argumentos, no se ciñe a maneras demostrativas de probar lo que se está diciendo, sino que apela únicamente a los sentimientos y a lo que me conviene decir en un momento dado, con un tinte emocional muy marcado, para que la gente me crea, aunque no sea cierto, y es lo que ha hecho Donald Trump. Bueno, Donald Trump, repetimos, es la careta, es la fachada, es la cara que da al público en los Estados Unidos y en el resto del mundo, pero lo que está atrás son todas estas grandes corporaciones, estos grupos económicos, estos grandes intereses capitalistas que son los que dominan la economía, la política y toda la geopolítica en la que nos encontramos inmersos los ciudadanos de a pie. Es importante entenderlo, es importante analizarlo, porque el siguiente paso es hacer algo para evitarlo. Y bueno, pues por eso nuestra intención es continuar con la lectura de estos textos. Es importante, de todas formas, aunque bueno, no sea Trump el eje fundamental y su muerte, porque ya hay quien habla de que no va a completar ni siquiera su mandato, su segundo mandato, o su desaparición del escenario político, no quita del escenario mundial el que quienes gobiernan realmente a los Estados Unidos impongan a un personaje similar, que infortunadamente en los Estados Unidos abundan este tipo de personas. Pero bueno, vamos pues a este análisis que hacen los especialistas sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El nuevo grupo de ensayos mayormente señala el gran peligro público de las manifestaciones de desórdenes psicológicos de Trump. Mientras los ensayos en general no tratan de enfocarse en un diagnóstico en específico y muchos autores hacen un llamado urgente para un estudio psicológico independiente, la descripción de Ian Hughes, uno de los autores, que son retomados en este texto, sobre el triángulo tóxico de líderes destructivos, por una parte, seguidores susceptibles y entornos propicios, ese es el triángulo que se estaría formando, es líder destructivo, seguidores susceptibles y entornos propicios, o sea, las condiciones ambientales para que se dé esta problemática. Ofrecen a los lectores un plausible punto de arranque para evaluar los peligros de Trump como presidente.
Como resume Hughes, trastornos comunes de estos líderes hacen imposible para dichas personas sentir empatía por otros. Ven a los demás solo como objetos para usar o amenazas que deben ser eliminadas. Y lo ha dicho muy claramente Donald Trump cuando hablaba, por ejemplo, de los narcoterroristas de Venezuela, que ya desaparecieron de su discurso. Hablaba de matar, y eso fue lo que en los hechos se hizo. Eliminarlos a través pues de estos medios que banalizan esta situación, que la hacen como abstracta, como que nos alejan de la realidad, que es como si estuviéramos viendo un juego de video y vemos estas imágenes en donde proyectiles destruyen, hacen explotar un barco. No vemos los cuerpos, no vemos a las personas que están muriendo, pero sabemos que alguien está muriendo. Sin embargo, la manera como se nos presenta, bueno, no nos causa la terrible impresión que debiera causarnos el asesinato de seres humanos a los que ni siquiera se les ha probado si son responsables o no de los crímenes de los que se les acusa. Entonces, bueno, tenemos este triángulo tóxico del que habla Hughes, el autor, y dice: entornos propicios que ofrecen a los lectores un plausible punto de arranque para evaluar los peligros de Trump como presidente. Como resume Hughes, trastornos comunes en esos líderes hacen imposible para dichas personas sentir empatía por otros, ven a los demás solo como objetos para usar o amenazas que deben ser eliminadas, y por cuyo concepto de igualdad es imposible de concebir. Pasa a otro, la editora pasa a otro de los textos. Dice: el brillante ensayo de Gerald M. Post, experto en perfil psicológico y autor del reciente libro Narcisismo y Política, nos recuerda que Trump manifiesta una relación especial con su base. Trump es un líder ególatra, es decir, un narcisista cuyos sentimientos personales de ineficiencia deben ser apagados por la constante adulación de sus seguidores. De ahí que en sus imparables encuentros con su base exalte el odio, amenazas a la seguridad y constantes referencias a mentiras seriales y a un mundo de fantasía en donde vive Trump. Esto es la relación que entonces tiene, la retroalimentación que obtiene este personaje que, bueno, como narcisista, solo se aprecia a sí mismo, no aprecia a los demás. Para él, los demás tienen que ser un espejo en donde él pueda mirarse y admirarse. Y lo único que espera a cambio de esa relación, lo que espera de regreso, es la adulación, es la exaltación de su figura, de sus acciones, el aplauso. Y bueno, entre más fuerte sea esto, más se infla la personalidad de este personaje. Lo que pasó con el premio Nobel, que se lo dan a esta señora opositora al régimen chavista en Venezuela, en lugar de darle a él el premio Nobel, como él insistió desde hace mucho tiempo, bueno, pues sí le generó un daño en su ego, que ha manifestado a través de esta idea de, ahora sí, conquistar territorios, como es el caso de Groenlandia, en donde usa este desaire, entre comillas, que él dice que le hizo el premio Nobel, o bueno, la comisión del premio Nobel, la academia del premio Nobel, y le echa la culpa al gobierno de Noruega, que no tiene nada que ver con la academia que otorga el premio Nobel. Y bueno, no solo le echa la culpa, sino que dice, los responsabiliza de que va a ocupar Groenlandia y de que la paz ya no va a ser su objetivo, sino que ya más bien puede pensar en la guerra. Entonces, bueno, ahí vemos estos desvaríos y esta parte de su ego que no es alimentado por quienes, a quienes se está refiriendo, a quienes está interpelando, bueno, lo que obliga es a un nivel de frustración enorme que lo va a conducir a tomar acciones que pues francamente van a ser desastrosas, no solo para los países involucrados directamente, sino para el resto de la población, porque esto se sigue traduciendo en amenazas, en estos desvaríos que menciono hacia otros países, su política de las tarifas y que a todo el mundo le quiere cobrar aranceles, y que quiere invadir y quitar gobiernos. Entonces, esto es parte de esa egolatría y de ese narcisismo en el que vive inmerso Donald Trump. Sin embargo, los seguidores hacen al líder. En concreto,
Post, el autor, describe a los seguidores hambrientos de ideales o seguidores heridos que miran a líderes ególatras de la salvación de algunas heridas, salvación o injusticias percibidas. O sea, ellos creen que han sido víctimas de tal o cual situación y ven en Donald Trump la salvación a esas condiciones. No son responsables de tomar las decisiones que resuelvan sus propios problemas, no toman las determinaciones adecuadas para resolver sus propios problemas, y entonces Trump se convierte en ese vehículo para canalizar toda esa frustración y toda esa necesidad de soluciones. Y por eso pues le festejan aquello que apele a los sentimientos que han sido trastornados de su público seguidor. Trump no es Adolf Hitler, pero él comparte mucho de sus desórdenes. Es afecto a las mentiras, llama a las heridas de sus seguidores a través de la deshumanización de grupos sociales o target groups, que en el caso de Trump eso incluye afroamericanos, musulmanes, mujeres, hispanos e inmigrantes. Es decir, no son capaces la gente de resolver sus propias condiciones, y lo que hace Trump es decirles: los responsables no son ustedes, ni soy yo. Los responsables son los latinos que están quitándonos los empleos, son los afroamericanos que no tendrían el mismo derecho que los blancos de ocupar empleos, puestos, etcétera, por encima de la raza blanca. Musulmanes, que son los responsables en este universo fantástico de Donald Trump y sus seguidores, son los culpables de la violencia, del terrorismo a nivel global, cuando, bueno, ha quedado demostrado infinidad de veces que el terrorismo es resultado de estos experimentos de la CIA en contra del comunismo desde los años 50, 60, 70, incluso en los 80, de crear estas oposiciones armadas, estos grupos guerrilleros en contra de los gobiernos de izquierda o más orientados hacia la izquierda, y que después, pues al tratarse de grupos religiosos, terminan en un fundamentalismo que se les voltea pues la situación a los propios estadounidenses, que crean a estos grupos. Pero finalmente, para quien no busca profundizar, para quien se queda nada más con el fenómeno visible en redes sociales, en televisión, en medios públicos, bueno, esto es más que suficiente, echarle la culpa a un grupo en específico, que son los otros, con los que no nos identificamos, que nos causan ese temor porque no son iguales a nosotros. La doctora Lee y sus colegas han estado en primera línea advirtiendo a la sociedad del gran peligro que representa el individuo enfermo en el poder. Ellos han advertido del incremento inevitable en violencia, miedo y sufrimiento que ello traerá. Y Trump se los ha demostrado. Trump tiene sangre en sus manos y las amenazas se siguen acumulando. Como muchos presidentes anteriores, la sangre comienza con las imprudentes operaciones de los militares de Estados Unidos, que pueden hacer a través de operaciones encubiertas, ataques con drones y el suministro de municiones a asesinos. Las bombas de los Estados Unidos están quitando las vidas de niños en Yemen, y guerras abiertas o encubiertas en África, Medio Oriente y en Asia, que continúan con Trump. Trump apunta a vender a Arabia Saudita, lo hizo en julio del 2019, más de $100 billones en armas, a pesar de la posibilidad de que traiga como consecuencia una escalada en guerras y muertes. Aún así, la política anti-iraní de Trump puede provocar una guerra mayor de carácter catastrófico en Medio Oriente. Y en el lado económico, sus sanciones unilaterales hacia muchas naciones, pero principalmente hacia China, socavan las reglas globales, la confianza mundial y quizás hasta la paz mundial en el planeta en un futuro. O sea, esto fue escrito antes de los hechos que estamos conociendo en este año de gobierno de Donald Trump. Aún más, la toxicidad va más allá de lo normal si consideramos la devastadora guerra y las peligrosas violaciones a las reglas comerciales. Trump está también desatando una nueva carrera armamentista de carácter nuclear, la cual puede terminar en una aniquilación nuclear mundial. Cualquier estudiante conocedor de historia moderna sabe de los numerosos momentos culminantes, deliberados o accidentales, que el mundo ha estado repetidamente al borde de una guerra nuclear.
El Boletín de Científicos Nucleares, Bulletin of Atomic Scientists, ahora ha lanzado en el reloj del fin del mundo, el Doomsday Clock, lo ha movido a las 11:58 p.m. La mayor proximidad del fin del mundo desde 1953, cuando comenzó la carrera termonuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este reloj del fin del mundo, justamente a partir de la crisis de los misiles, de la carrera armamentista entre Estados Unidos y los rusos, los soviéticos, planteó un grupo de científicos, analistas de la situación, entre ellos, si mal no recuerdo, participó Oppenheimer, planteaban un reloj en donde llegar a las 12 era justamente la hecatombe nuclear, el fin del mundo. Y entonces, conforme las crisis se van haciendo más fuertes o bajan, este reloj va avanzando más rápido, o se regresa o se queda estático en una hora. Efectivamente, en estos momentos, el último dato que tuve a la vista fue que justamente está en las 11:58 el reloj del fin del mundo, es decir, a 2 minutos del fin del mundo con una guerra nuclear. Seguimos con el texto. Los recientes llamados de Trump de retirarse de los acuerdos de armamento de alcance medio con Rusia, se retiró el 1 de febrero de 2019, contra el consejo de los expertos en política exterior dentro de Estados Unidos y Europa, sin mencionar Rusia, incluyendo al principal socio, que es Mikhail Gorbachev, es aún otro peligro creciente. Es decir, no hacía caso, y hoy sabemos que con más razón no les hace caso a los que hablaban de frenar este crecimiento en armas nucleares. Los ensayos de James R. Merikangas y del Dr. Taranum Latif sobre las amenazas nucleares es poderoso, conmovedor y terrorífico. Como dicen los autores, aquellos que pretenden que estamos en el reino de los políticos, cuando realmente nos encontramos en un reino psicopatológico, hace la situación aún más peligrosa, porque ellos no estarán preparados mientras el futuro del planeta y de la especie esté en juego. El daño alimentado por Trump y su triángulo tóxico de condiciones va más allá de la guerra. Trump está alimentando la violencia masiva de Estados Unidos. Crímenes de odio y muertes por tiroteos masivos están floreciendo, y cuando ellos ocurren, como el espantoso ataque a la sinagoga de Pittsburgh, la respuesta de Trump es casi siempre aún más violenta, llamando por más armas, no menos, y por la pena de muerte, mientras niega cualquier responsabilidad derivada de sus propios comentarios racistas. Aquí hay que hacer el énfasis y el paréntesis también en los recientes homicidios, ejecuciones en los que han incurrido estos agentes de inmigración y aduanas, que parece que se han vuelto la nueva Gestapo, la versión actualizada de la policía política secreta de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora estos agentes del ICE no solamente pasaron de la violencia y la represión a los grupos migrantes, sino que también ya tienen en sus manos la sangre de los propios ciudadanos de Estados Unidos. 2 ejecuciones que están siendo muy publicitadas y que además están generando una movilización espectacular en los Estados Unidos, particularmente en Minneapolis, donde han tenido lugar estos sucesos, pero también en otras latitudes de los Estados Unidos, en California, por ejemplo, en Nueva York ha habido respuestas, sobre todo de este nuevo alcalde, un alcalde socialista y musulmán, que pues no duda en llamar criminal al propio presidente de los Estados Unidos y a esta instancia, el ICE, que lo que ha hecho es generar mayor tensión al interior de Estados Unidos, empujando a lo que podría incluso ser una insurrección, que eso es lo que también está esperando Trump y la gente que lo aconseja, porque hay una ley, según tengo entendido, del siglo XIX de Estados Unidos, creo que actualizada incluso, en donde no puede el gobierno norteamericano, estadounidense, poner a trabajar al ejército en su propio territorio, a no ser que sea una medida para contener la insurrección, y que lógicamente necesita el apoyo del Congreso para que se apruebe esa acción militar dentro de su propio territorio. Sin embargo, pues las cosas parecen estarse calentando en ese sentido, y
pues hay quien dice que no estaríamos lejos del escenario que nos plantea una excelente película, que, bueno, regresando a la pausa musical, les comento más sobre esta película, de Alex Garland, si no me falla la memoria, creo que sí, que se llama Guerra Civil, que nos muestra un panorama bastante aterrador, porque es muy parecido a lo que podría avecinarse si continúan las condiciones políticas y sociales como las estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, nos parece muy importante seguir sobre este tema. Vamos a continuar con la lectura. Aquí se encuentra otro rasgo de la patología de Trump, una incompetencia total de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Vemos los casos de las dos ejecuciones de la mujer y ahora de un enfermero, y lo que dice el Estado es que ellos fueron los que provocaron, o sea, estas personas que fueron ejecutadas fríamente por estos psicópatas que funcionan como autoridad, pues el Estado apoya a estos psicópatas y dice que actuaron de acuerdo a las órdenes que tienen, que actuaron en el marco de la ley y que están cumpliendo con su deber, y que los otros son unos peligrosos terroristas, agitadores profesionales, gente que ha pues obligado a estos agentes federales a actuar de esa manera. Esa es una manera justamente de no enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Al contrario, las sigue alimentando, y lo que es más grave y que nos remite nuevamente a esta discusión sobre la posverdad es que ahí están los videos, los podemos ver en Facebook, los podemos ver en YouTube, incluso hasta hay noticieros en donde se han transmitido algunas de estas imágenes, y no es lo que dice el gobierno. El gobierno dice, la mujer trató de embestir al agente del ICE con su camioneta, y entonces este tuvo que responder abriendo fuego. Y lo que vemos es una mujer espantada, tratando de huir de gente que enmascarada le está tratando de bajar de su vehículo, y lo que hace este fulano a un lado de la camioneta es dispararle 3 veces a la cara. El gobierno dice no, fue atacado, e incluso fue a dar al hospital, cuando vemos en el video a este agente caminando tan campante como si no hubiera pasado nada, y todavía diciendo, en la grabación que se alcanza a escuchar, diciendo fucking bitch. Y en el caso, por ejemplo, de este enfermero que fue abatido después de que estaba siendo sometido por 5 personas, llega otro agente, desenfunda el arma y le empieza a propinar una serie de balazos. Y nos dicen, no, el otro tipo los amenazó, la persona a la que falleció los amenazó con un arma de fuego, y ellos respondieron de la manera que tenían que haber respondido. Entonces aquí está la posverdad y este discurso pues francamente trastornado del propio gobierno y de todos los voceros del gobierno, como si fuera una enfermedad que se va contagiando a otros funcionarios que van repitiendo el mismo discurso de Donald Trump. Los autores documentan fehacientemente la enorme carga para la sociedad de una agenda política llena de odio de Donald Trump. Rosa María Bramley describe el dolor y sufrimiento de migrantes que enfrentan burlas y amenazas. Kevin Washington describe el dolor de los afroamericanos como trauma sistemático de esclavitud persistente, como opuesto al trastorno de estrés postraumático. Elinunam Kashak describe el sufrimiento y ansiedad de mujeres a la respuesta de la misoginia de Trump, una vez más bajo la pantalla del proceso de confirmación del hoy juez de la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, al que 2 mujeres lo acusaron de conducta sexual inadecuada. Es más, se queda identificada esta red de complicidad, no solo los que repiten las mentiras que dice el propio Donald Trump, sino las otras instancias de justicia, de autoridades policíacas, que lo que hacen es tratar de cubrir estos hechos o de acompañarlos con esta violencia. Y en este caso, en el caso de violencia contra las mujeres, ha sido muy clara la posición de Donald Trump, incluso con las reporteras a las que ha insultado en sus propias conferencias de prensa, o la manera como se refiere muchas veces a las mujeres, lo cual pues nos habla también de esa gravedad de padecimiento mental que tiene el presidente de Estados Unidos.
Varios autores señalan el profundo dolor causado a niños por las tensiones de la sociedad y aquellos que enfrentan sus propias familias, sin mencionar la descarada e inhumana política de la administración de Trump de separar a las familias de sus hijos en la frontera con México. Y no solo eso, primero de ponerlos en jaulas, en lo que separa a la familia. Bueno, a los niños los mandan a estos galerones donde hay jaulas de metal, de malla ciclónica, y los tienen ahí como si fuera un campo de concentración, mientras que los papás pues son subidos a vehículos y trasladados al otro lado de la frontera y dejados ahí, o como lo que pasó con este otro lamebotas de Trump, que es Bukele, que pues permitió que los supuestos criminales, narcocriminales venezolanos fueran enviados a El Salvador y ahí metidos en la cárcel. La responsabilidad de Trump por innecesarias muertes y sufrimientos se extienden a su temerario y repudiado a su temeraria actitud y su repudio corrupto de responsabilidad por daños humanos al medio ambiente. Disculpen ustedes, pero es esta traducción que no está tan bien hecha y estoy tratando de componerla al paso que vamos leyendo. Como señala el importante ensayo de Lisa Van Susteren y H. Stephen Murphy, Trump no solo está poniendo en peligro al mundo al rechazar el Acuerdo de París sobre el clima y poniendo a los lobistas, a los que hacen lobby, a los que hacen estos tratos con los legisladores para favorecer iniciativas legales a favor de la agenda de Donald Trump, los lobistas de la industria petrolera en posiciones de mando en el gobierno. Él también está fallando en ayudar a prevenir y responder al país efectivamente a los altos riesgos de desastres extremos, tales como huracanes, inundaciones y masivos incendios. Justamente en estos días estamos viendo de las tormentas que se están cerniendo sobre los Estados Unidos. Y lo único que dice Donald Trump es, bueno, ahí está aquellos activistas ambientales, pues no que había calentamiento global y se vienen olas de frío. Lógico, hablamos de un nivel de ignorancia bastante elevado de este personaje, pero también de esa falta de interés o ese descuido total por atender una agenda que tiene que ver con el medio ambiente, con la supervivencia de la raza humana. O sea, ya no hablemos la existencia del planeta, porque el planeta no se va a destruir. Lo que se va a destruir es a los seres humanos. La respuesta inadecuada y sorprendente de Trump del huracán María, que devastó a Puerto Rico en septiembre de 2017, dejó miles de muertos al paso de la tormenta. La clásica respuesta de Trump fue negar ligeramente e ignorantemente las muertes que meticulosamente habían mostrado 2 estudios epidemiológicos. Su palpable falta de empatía envenena no solo sus aspectos relacionados con los adversarios políticos, sino con los aspectos importantes de políticas públicas como el medio ambiente. Vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos con el peligroso caso de Donald Trump. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos.
Regresamos a Letras Militantes. Estamos viendo el peligroso caso de Donald Trump, un texto que, bueno, como decía en el segmento anterior, aún no se ha traducido al español y es bastante difícil de conseguir por la polémica que ha generado, ya que se trata de un libro en donde varios especialistas, más de 30 especialistas, describen y escriben diagnósticos y perfiles psicológicos que nos hablan de las patologías que ocurren en la cabeza del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y hacen este análisis relacionado, bueno, pues con las condiciones sociales, relacionado con los niveles políticos en la toma de decisiones y cómo esto puede afectar gravemente el entorno y el futuro de su nación, pero también del resto del mundo, porque no olvidemos que Donald Trump es quien tiene el poder sobre las armas nucleares de los Estados Unidos. Y estas decisiones ejecutivas a veces pueden salirse de control. Y mencionaba en el segmento anterior la película Guerra Civil. Es una película de 2024, dirigida por Alex Garland, un director y guionista muy metido en historias bastante complejas. Alex Garland fue guionista de Danny Boyle, un director británico excelente, que hoy justamente está estrenando en estas semanas una película sobre zombies que se llama 28 años después, El Templo de Huesos. Pero bueno, Alex Garland es también un muy buen realizador, y lo que logra en Guerra Civil es mostrarnos esto que se anuncia en las reseñas como una distopía futurista, que ni es tan futura porque se ve muy similar a lo que se está empezando a desarrollar en Estados Unidos, y que pues tampoco es distópica, sino que más bien se apega de manera muy realista a los sucesos que se están desarrollando en los Estados Unidos y que pudieran convertirse en este escenario que nos muestran en Guerra Civil. Entonces, si pueden verla, muy recomendable. Está en plataformas, creo que está en Netflix, si mal no recuerdo, y si no, bueno, pues hay que buscarla en estos lugares donde hay amigos que nos consiguen las películas que ya no están disponibles en las plataformas ni en cine, pero que siempre vale la pena tenerlo en formato físico para hacer una recopilación y hacer una revisión de lo que nos está tocando vivir. A veces el cine es el escenario pues más adecuado para ver en perspectiva todo lo que nos acontece en la vida real. Bueno, continuamos con la lectura de este peligroso caso de Donald Trump. Bueno, el resumen. Recordemos que es el resumen y recordemos que pues es una traducción hecha al vapor. Seguramente lo hicieron con inteligencia artificial o lo hicieron con un traductor de Google, porque hay algunas cosas que no están muy bien redactadas. Pero bueno, vamos a tratar de darle la mejor lectura posible. La situación con Trump es tan peligrosa e inestable que un anónimo y veterano empleado de la Casa Blanca escribió en el New York Times que un grupo incrustado en altas esferas de la administración estaba trabajando día y noche en parar los peligrosos impulsos del presidente. Prudence Gurgushon señala que esto puede llevar al quiebre de la cadena civil de mando sobre los militares si los militares se niegan a acatar órdenes ilegales de Trump. Ella señala unas palabras que el teniente general retirado Mark Herning le dijo: "El ejército no es una guardia palaciega. Ellos hacen un juramento para defender la Constitución de los Estados Unidos contra el enemigo extranjero y doméstico". Hay que recordar esas frases. Debemos señalar que Trump representa una amenaza especial no solo por sus impedimentos mentales, sino también de la debilidad de las instituciones políticas de los Estados Unidos en décadas recientes. La opinión pública no controla las vías temerarias e ilegales de Trump. Él ganó la elección con el menor número de votos que su oponente y con solo 27% de los votos potenciales y 19.5% de la población de los Estados Unidos. Su porcentaje de aprobación es persistentemente debajo del porcentaje de desaprobación. Su política principal, como el de desmantelar el Obamacare, que es la cuestión de la salud pública, y que lo que ha buscado pues es privatizar como hace el capitalismo,
Aplicar reducción de impuestos a los ricos. Él es, recordemos, aunque ha hecho su riqueza, entre comillas, a base de préstamos, a base de fraudes, etcétera, pues finalmente es de los millonarios estadounidenses. Entonces dice, bueno, aplicar reducción de impuestos a los ricos, retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Esto a quién favorece? Bueno, pues a todas las empresas que tienen una fuerte huella de carbono, es decir, que son altamente contaminantes. Léase, pues todas las empresas que se dedican a tratar con los derivados del petróleo, las constructoras de automóviles, la minería extractiva a cielo abierto y muchas de estas otras actividades que han demostrado ser pues muy dañinas para el medio ambiente. Retirarse del acuerdo nuclear con Irán, oponerse al control de armas, separar a los niños de sus padres en la frontera y un sinfín de otras medidas. Son políticas que la mayoría de los estadounidenses se oponen, a los que la mayoría de los estadounidenses se oponen. Aún así, las políticas persisten y en muchos casos ya son promulgadas como ley. Una razón de la política de Estados Unidos es que se ha convertido en un asunto de juego de grandes sumas de dinero, con el Congreso y el presidente atendiendo intereses corporativos en lugar de el bien común. Como resultado, Trump y la mayoría republicana en el Congreso, que ahora son solo mayoría en el Senado, bueno, eso recordemos que es en el mandato anterior de Trump, respaldan los designios de las corporaciones petroleras y gasíferas, grandes farmacéuticas, Wall Street y del complejo militar industrial, incluyendo a los lobistas de armas. Los gastos de campaña regularmente exceden los 6 billones de dólares, con un monteo desproporcionado que proviene de donantes ricos e intereses corporativos. Son los que financian la política. Por eso no olvidemos, Donald Trump es la cara visible de lo que detrás es este juego de intereses multimillonarios que están también patológicamente fuera de la realidad, porque ellos creen que todavía pueden obtener ganancias de todos los recursos, a pesar de que ya son mega millonarios y que tienen varias generaciones, si llegan a nacer de su familia, aseguradas con el dinero que han generado con este tipo de modo de producción. Bueno, a pesar de eso siguen buscando extraer la mayor ganancia de los recursos naturales de su país y de otros países. Es como un meme que hace poco vi en redes sociales, en donde dice que es estúpido y es absurdo cómo los capitalistas piensan que pueden seguir extrayendo beneficios de manera eterna, como si estos nunca se acabaran, cuando los recursos son finitos. Esto, en términos médicos, es igual al cáncer. Un organismo en el que las células se reproducen y se reproducen y se reproducen hasta generar los tumores y comerse al propio organismo. La combinación del desorden mental de Trump con la masiva corrupción de los políticos y la opinión pública apenas dan tregua. Muchas otras tendencias contemporáneas multiplican el riesgo. Con Rusia implacablemente entrometida en la política de Estados Unidos, como por desgracia los Estados Unidos se han entrometido en otras naciones, y quizá ayudar a ganar a Trump por estrecho margen en el colegio electoral. Se refiere a que Rusia posiblemente le haya ayudado a Trump. Por entonces, el fiscal Robert Mueller no dudaría en agregar nuevas ideas. El sistema bipartidista también trabaja cada vez menos para representar una población que ambos partidos han enajenado, es decir, separado de las necesidades del pueblo. Esto también es muy importante porque la oferta política en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo está resumida o está centrada en estos dos partidos, los republicanos y los demócratas, que muchas veces en lo único que se distinguen es en el color que diferencia a sus partidos. Si bien los demócratas eran calificados como los liberales, porque tenían ideas más cercanas a la libertad de expresión, al respeto de los derechos humanos, etc., hoy están en un momento crítico de credibilidad ante sus votantes, ante la gente que simpatiza o milita en estos partidos, porque no ha habido una respuesta contundente
ni de los opositores, en este caso del Partido Demócrata, y ni siquiera de los propios republicanos, que se han quedado callados ante las violaciones que hace constantemente el presidente de los Estados Unidos a su propia Constitución. Entonces, ¿para quién se trabaja? Lógicamente trabajan para quien les da dinero, no importándoles el bienestar común de los seres humanos, del medio ambiente, y pues lógicamente menos les interesa la diplomacia internacional. Considerando esto, los electores registrados por partido se dividen aproximadamente en tres: republicanos, demócratas e independientes. Los independientes a su vez se dividen en apoyo aproximadamente de forma igual entre los dos partidos, con modestos cambios de elección en elección. La exitosa cooptación de la base de la extrema derecha republicana de Trump, el que llamaban el Tea Party o el partido del té, representando aproximadamente 2/3 de los votantes republicanos y alrededor de 1/4 del electorado, con un electorado moviéndose ligeramente al Partido Republicano en 2016. En efecto, Trump gobierna un partido mayoritario con una base fuerte de quizá 1/4 del electorado. En un sistema de representación proporcional, el poder de Trump sería acotado en una forma que no es o no se da en Estados Unidos, que no es Estados Unidos, un sistema bipartidista. Pero tal vez la razón más peligrosa por la cual Trump no tiene contrapeso es que ahora el presidente es un mandatario despótico cuando se trata de política exterior e interior, diría yo, dice el autor del texto. El Congreso ha abdicado de su responsabilidad de declarar la guerra y de supervisar decisiones trascendentales en política exterior. Esta es la estrategia que los Estados Unidos persiguió después de su hegemonía global al pasar la Segunda Guerra Mundial: guerras, ataques con drones, operaciones encubiertas y mucho más en política exterior, que han tomado forma bajo un espectáculo de una figura unipersonal, y con Trump como un peligroso y terrorífico ejemplo de ello. En este contexto es que la doctora Lee y sus colegas han tomado el poderoso, audaz y correcto paso de advertir al público del severo impedimento mental de Trump y la amenaza terrible que ellos muestran a la seguridad de los Estados Unidos y al mundo. La posición de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos está simplemente equivocada. Los estadounidenses y sus representantes políticos necesitan oír de psiquiatras y psicólogos experimentados acerca del profundo peligro de tener un presidente del cual se tiene un amplio expediente de comportamiento que encaja en un patrón patológico muy común para ellos, como se describe en este libro. Los expertos en salud mental que aportaron a este trabajo están señalando un peligro claro que la población en general no entendería. Esto no se trata de políticos comunes. El comportamiento vil de Trump, como el doctor Robert J. Lifton ha argumentado poderosamente, no debería volverse una normalidad maligna. Hay quien dice: los dictadores, los tiranos, no son necesarios. Efectivamente, no lo son, no se necesitan. Como el mismo Trump ha dicho, que bueno, él sí acepta que es un dictador y dice que pues en ocasiones es necesario que haya un dictador. No, no son necesarios. Sin embargo, ¿quiénes son los que aceptan esta normalidad de que exista la dictadura? En primer lugar, el dictador. El dictador es el primero en sentirse indispensable para que las cosas vayan de buena manera en su país. En segundo lugar, bueno, descendiendo está pues todo el grupo de incondicionales alrededor de este dictador que se ven directamente beneficiados por sus políticas y que le son útiles al dictador. En cuanto dejan de serle útiles al dictador, pues los desaparece o ellos se convierten en oposición. Pero ellos están todavía en esta balanza de poder. Y en tercer lugar está el ciudadano común y corriente, que piensa que el dictador es necesario, porque no existe otra forma de poder vivir. Así sea que estén en contra de la dictadura o estén a favor. Si están en contra de la dictadura, piensan que ellos como simples ciudadanos, pues no pueden hacer nada. Como ocurría, y esto traigo
recuerdo lo que se decía incluso cuando inició nuestro movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Decían, bueno, es que es una decisión del presidente y contra eso ya no se puede hacer nada. Y esto lo decían incluso pues estos que hoy se hacen llamar los esmeitas democráticos, que ya ni siquiera son miembros del sindicato, como los excomitecos Rosendo Flores, Ramón Pacheco, etcétera, que le decían a la gente, liquídate, ya no hay nada que hacer. Esta parte de la población que piensa que ya no se puede hacer nada porque el gobierno es quien decide todo, son probablemente los más peligrosos cómplices de una dictadura. Y luego están quienes, sin verse beneficiados de ninguna manera, o sea, ciudadanos comunes y corrientes que tienen los mismos problemas económicos, los mismos problemas laborales, los mismos problemas sociales que cualquiera de nosotros, piensan que la dictadura es lo correcto, porque ellos aspiran, en algún momento, a igualar alguna de esas posiciones dentro de la dictadura. Entonces, dentro de estas posiciones es cómo se sostienen estos elementos que alimentan a la dictadura. Y frente a eso, bueno, pues está la abierta oposición, están las manifestaciones. Igual nosotros como ciudadanos, pues no hemos llegado al nivel de decir vamos a tomar las armas y vamos a derrocar al gobierno opresor. En nuestro país se logró una salida similar a los gobiernos neoliberales mediante los procesos electorales de esta democracia pequeño burguesa, que nos permite meter una boleta dentro de una urna y decir pues quién queremos que nos gobierne, y que al final se cuentan y los que votaron mayoritariamente son los que terminan eligiendo. No hemos llegado aún al extremo de buscar una solución violenta, armada al conflicto que nos ha tocado vivir en nuestro país. Hoy hay caminos, algunos muy marcados por esta democracia pequeño burguesa, pero en los Estados Unidos está ocurriendo algo completamente distinto. Vemos las imágenes de las marchas de Minneapolis, vemos las imágenes de las marchas en California, y esto apunta hacia otro lado. En Estados Unidos, una de sus enmiendas, creo que es la segunda, defiende el derecho a tener y portar armas y de utilizarlas para defenderse de un gobierno despótico. Entonces, estamos en un escenario probable de una insurrección generalizada en los Estados Unidos frente a esa normalidad maligna que menciona este doctor Robert Lifton, que, bueno, se va haciendo cómplice la propia sociedad, que también se ve afectada, se ve contagiada, como decía hace un momento, por esta insanía mental del presidente Trump. El poderoso mensaje de este volumen, es decir, de este libro, dice claro y fuerte: lo más importante es que Trump debería someterse a un estudio psicológico independiente, no el ficticio que se llevó a cabo por su médico particular. Pero más que eso, los Estados Unidos y el mundo estará inseguro hasta que el poder de Trump sea dramáticamente acotado. Hay varias vías para lograr esto, algunas señaladas en esta obra y otras no. Un cuerpo independiente de expertos pudiera asesorar al gabinete y a los líderes del Congreso si el presidente cumple o no con la enmienda 25 de la Constitución. Trump puede enfrentar un juicio político, el famoso impeachment. ¿Puede Trump ser llamado para testificar sobre la investigación sobre Mueller o por otros posibles crímenes graves y delitos menores? Y si los milagros existen, el Congreso pudiera actuar, una vez más, como parte del gobierno no complaciente o lobista corporativo, y actuar con carácter de Estado. Estamos acercándonos a una tormenta. Es importante que este volumen será vital para ayudarnos a alcanzar puerto seguro. Este es, bueno, el resumen, una presentación que hace Jeffrey Sachs, profesor universitario, director del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Columbia. Es un asesor renombrado de las Naciones Unidas, un exitoso escritor, y cuenta con una columna mensual que aparece en más de 100 países.
una columna escrita. Ganó el premio Blue Planet Prize 2015, ha sido nominado 2 veces por la revista Times entre los 100 líderes más influyentes del mundo. El New York Times lo nombró probablemente el economista más importante del mundo y Time Magazine lo nombró el economista más conocido del mundo. Una investigación de la revista The Economist situó al profesor Sachs entre los 3 economistas vivos más influyentes del mundo de la última década. Y su más reciente libro se titula Una nueva política exterior más allá del excepcionalismo estadounidense, de 2018. Entonces, bueno, esta es la presentación que hace Jeffrey Sachs sobre este libro de El peligroso caso de Donald Trump y sobre los diferentes textos que nos hablan de los enfoques que todos estos autores le dan a la situación mental de Donald Trump. Hay otro resumen que es pues primero un prólogo a lo que sería la segunda edición y luego viene un resumen de cada uno de los capítulos. Vamos a tratar de leerlos, esperemos que no esté tan mal la redacción. Yo en la primera lectura lo vi bastante legible, bastante entendible, esperemos que así sea al momento de decirlo en voz alta. Prólogo a la segunda edición, Profesiones y activismo, Stephen Saltz y Brandy X. Lee, que son los recopiladores de los textos. La elección de Donald Trump es un aviso de la sociedad estadounidense. Significa que después de décadas de tendencias de desigualdad económica, destrucción ambiental y el vacío de contenido de la democracia de Estados Unidos, mientras algunos de sus mecanismos formales están ganando fuerza. La elección de Donald Trump, superando muchos de los procesos, rompiendo las instituciones formales del país, es lo que nos lleva a escribir esto. Aún así, hay esperanza. El día después de la toma de posesión de Trump, observé la colección más grande de manifestantes en la historia de la humanidad. La marcha de las mujeres. La prohibición presidencial para dejar entrar a los musulmanes hizo que muchos se fueran al aeropuerto a defender a los inmigrantes amenazados. Sin precedentes, al menos en décadas recientes, nuevas personas se han lanzado a la política y la increíble habilidad de todas las partes en los Estados Unidos, desde escuelas hasta parques de diversiones, todos movilizados para demandar un mayor control de armas. En cuestión de semanas, el movimiento, sin importar cálculo político en muchas partes del país, muestra cómo la combinación de nuevos activistas y medios de comunicación pueden causar movimientos sísmicos en tiempo récord. Justo cuando el cuerpo patea a las enfermedades, esto es por el impulso de vida. Hablamos de la primera edición y nuestra esperanza por la recuperación de la salud. Entonces, bueno, ahora viene ya el resumen de los diferentes capítulos. Capítulo 1, desenfrenado y extremo, hedonismo actual. En este capítulo, Philip Zimbardo y Rosemary Swart señalan que Trump es un desenfrenado o hedonista extremo presente. Tal desorden de la personalidad se caracteriza por vivir el momento presente con poca atención o cuidado por el futuro y de las consecuencias de sus actos. Dirá lo que sea con tal de inflar su ego y calmar su intrínseca baja autoestima. Este es un elemento también muy, muy importante. En el programa anterior también hice mención de esta excepcional película que se llama El Aprendiz, que estuvo incluso en las nominaciones de los Óscares de 2025, en enero de 2025, y que tiene a Sebastian Stan, que es uno de estos héroes de la Marvel Comics, pero lo tiene haciendo un papel serio, que es justamente este meterse en el personaje de Donald Trump. Y lo hace de una manera gloriosa, porque el tipo es un actor muy galán, es un tipo muy carismático. Sin embargo, cuando uno ve la película El Aprendiz, uno acaba convencido de que es Donald Trump y uno acaba aborreciendo a ese personaje siniestro que es Donald Trump. Y una de las cosas interesantes en este desarrollo de la película del Aprendiz es justamente la baja autoestima que tiene Donald Trump y que se ve reflejado, bueno, en la relación familiar, la relación con sus padres, particularmente con su padre, pero también con su madre,
y la relación con el resto de esta fauna burguesa, poderosa, de los dueños del capital, que lo tratan, lo menosprecian, porque no está a la altura de ellos, ¿no? De los grandes millonarios de los Estados Unidos. Estamos hablando de pues lo que aquí en México se le ha llamado la narcoburguesía. Gente que por tranzas, por malos manejos, etcétera, llega a ocupar posiciones económicas importantes. Entonces, este es un aspecto muy importante, la baja autoestima, y que queda reflejado nuevamente en el tema del Premio Nobel de la Paz, y que queda reflejado en esta búsqueda de reconocimiento a su persona, porque según él ha detenido más de 8 guerras en lo que lleva como presidente de los Estados Unidos. Bien, el doctor Zimbardo es uno de los psicólogos sociales más populares actualmente. Es reconocido por sus teorías relacionadas con la atribución situacional de la conducta, las conductas prosociales, la relación entre obediencia y autoridad, entre otras. Especialmente reconocido por el clásico y controvertido experimento de la cárcel de Stanford, realizado en la década de los 70 en las inmediaciones de la Universidad de Stanford. Incluso Netflix tiene un documental que se llama El Experimento, que está basado en este experimento y que vale la pena ver. Y Rosemary Swart es actualmente terapista de tiempo completo en Hawái. El capítulo 2 se titula Narcisismo patológico y política. En este capítulo, Craig Malkin argumenta que la combinación de narcisismo patológico y política es una combinación letal. En una escala de niveles de narcisismo, 6 o más equivale a tener mayores posibilidades de enfrentar un impeachment, que es lo que estaría enfrentando Trump. Trump posee las peores características del narcisista. Se jacta a la vez que insulta. Otras características del narcisismo político son paranoia, ve enemigos en todos lados, en inmigrantes y musulmanes. Indiscreción, no sabe guardar secretos tratados entre jefes de Estado. Esto recordemos los episodios también recientes que ha tenido, en donde da a conocer conversaciones que supuestamente ha tenido con otros mandatarios y busca humillarlos, ¿no?, al presentar estas conversaciones de manera pública. Y bueno, también incluso cuestiones que tal vez no sean tan voluntarias, sino que ya su falta de control lo lleva a hacer eso, cuando está pues desvariando, se está desviando del tema, y su primero de a bordo, Marco Rubio, le pasa un papelito, como suele hacerse para tratar de decirle, oye jefe, céntrate en esta situación. Y lo que hace Trump es decir, me está pasando Marco Rubio una nota en donde dice que me regrese a la plática con tal. Entonces queda en evidencia que no tiene ya un control de sus acciones, de sus procesos mentales. Decisiones tomadas a la ligera. Volatile decision making es la traducción, bueno, es el original. Es constantes despidos de miembros de su gabinete, como a James Comey, que es el ex jefe ya del FBI. Entonces toma decisiones muy trascendentes, pero las toma como si no fueran nada importantes. Este capítulo lo escribe este doctor Malkin, que tiene su consultorio en Boston y que tiene un libro llamado Repensando el narcisismo. El capítulo 3 dice, yo escribí el arte de los negocios con Donald Trump. Tony Schwartz editó el primer libro de Donald Trump, El arte de los negocios. La relación no fue buena durante el año de trabajar juntos. Señala que su visión del mundo es entre los que la dominan y los que se someten. Todo lo relaciona a una guerra, la cual tiene que ganar. Exagera en todo. Por ejemplo, decía que su Torre Trump en Nueva York tiene más niveles que los que realmente son. Entre comillas, citan a este autor, a Tony Schwartz. Es un niño vulnerable y herido que solo quiso ser amado. Schwartz, aunque no es médico, es periodista, tiene varios libros de superación personal, como el que se titula Lo que realmente importa, Medios de comunicación, El segundo Dios, y Sé excelente todo el tiempo. Es importante, y habría que buscar este libro de Tony Schwartz sobre el arte de los negocios, que fue lo que catapultó
a Donald Trump en su momento. Y que bueno, se jacta Donald Trump de que él escribió el libro, sin embargo tuvo el apoyo de este personaje, Tony Schwartz, que incluso aparece alguna referencia en la película del aprendiz que les he mencionado hace un momento. El capítulo 4 se titula El déficit de confianza de Trump es el problema principal. Gail Sheehy señala que el problema más grande de Trump es la falta de confianza, el cual no solo puede ser su caída, sino una muestra de sus errores. La formación de la capacidad de confiar comienza entre el nacimiento y los 18 meses. ¿Cómo puede ser que un líder que no confía en su propio equipo inspire confianza en él? Sheehy argumenta que esto representa un peligro para Estados Unidos y sus instituciones. La Casa Blanca está en un caos, permitiendo a los subordinados mentir e ir de crisis en crisis. Solo queda que el Congreso y el pueblo mismo lo detenga antes de que comience una guerra. Gail Sheehy no es médica, es escritora y periodista y cuenta con interesantes títulos de superación personal como El pasaje silencioso y Sexo y la mujer sazonada. El capítulo 5 se titula Sociopatía. Hay un capítulo 6, Donald Trump es A, malo, B, loco, C, ambas cosas. Y entonces en este orden de ideas es como diferentes especialistas en su campo, pero sí hay varios doctores que están involucrados en este texto, van describiendo toda esta parte de la personalidad de Donald Trump y no dudan en definirlo como una persona que tiene problemas serios problemas mentales. Estamos hablando de 37 capítulos que hacen este análisis desde diferentes enfoques y manifestando diversas argumentaciones que pues esperemos pueda yo conseguir pronto este texto y en la medida de lo posible traducirlo para traérselos ya directamente de la fuente original para Letras Militantes. Por el momento, bueno, pues terminamos el programa del día de hoy agradeciendo a mis camaradas de Radio SME, a mis compañeras que se encargan de la edición, de la producción y de la difusión de este programa. Y agradeciendo sobre todo a ustedes que emisión con emisión nos siguen, nos dan su like y le dan seguimiento a este programa, que ya después de 11 años, pues esperemos que siga dando mucho más para que tengamos un tema de conversación a profundidad, tengamos argumentos y sigamos haciendo una lucha de resistencia. Porque, como bien decía Marx, no se trata solamente de conocer la realidad, se trata de transformarla. Entonces, nos vemos por aquí en la próxima emisión de Letras Militantes. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.